E estamos hoje com o Luiz Lopes, o cubano, técnico de LPO. Obrigada por vir aí. Muito obrigado a ustedes por la invitación, ¿no? Brigadão. Pode falar olhando pra gente ou pras câmeras, fica à vontade, coach. E começa contando um pouquinho pra gente sua história, pro pessoal conhecer melhor você. Es una historia larga, ¿no? Son muchos años ya dentro del levantamiento de peso. Yo tuve el primer contacto que tuve yo con el levantamiento de peso fue a los 5 años prácticamente. Mi hermano era levantador de peso, él es mayor que yo. Ahí él me llevaba mucho al gimnasio, cuando él tenía que entrenar, me llevaba siempre al gimnasio. Y ahí empecé a tener contacto con el levantamiento de peso. No entrenaba todavía porque era muy pequeño, ¿no? Pero pasaba dentro del centro deportivo, pasaba en la gimnasia, en la lucha, en esto, en lo otro. Y así fui creciendo dentro de ese ambiente deportivo, hasta que a los 9 años ya el mismo entrenador de mi hermano ya comenzó a orientarme dentro del levantamiento de peso, y ahí ya continué mi vida. Você chegou a fazer outros esportes antes, que você estava nesse centro? Yo hice lucha libre, ¿no? Ah, legal. Hice lucha libre 1 año y medio más o menos. Lucha libre é wrestling? Lucha olímpica, ajá. Ah, tá. Great. Ahí después regresé al levantamiento de peso y a los 19 años tuve que retirarme prácticamente por una lesión muy grave que tuve en la mano, en la muñeca, y me dediqué a estudiar, ¿no? Yo comencé a trabajar a los 18 años como entrenador de levantamiento de peso. Ah, você começou a trabalhar já com 18 anos. Como treinador de levantamento. E você começou a trabalhar porque mais ou menos você se machucou e aí ia parar de competir e começou a trabalhar como técnico. Foi isso. Ô, Luiz, nessa época você estava em Cuba. Estava em Cuba. Cuba tem é bem forte, né? Tanto o levantamento olímpico quanto a luta olímpica. Em geral, né? Esporte em geral. Nosotros en Cuba, en la etapa aquella que existía aquellos países socialistas de Europa, Rusia, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, todos esos países, Polonia, que pertenecían al campo socialista, Cuba tenía un desenvolvimiento deportivo muy fuerte, ¿no? Pues nosotros basábamos mucho en esa estructura que ellos tenían, y en Cuba había muchos recursos para trabajar. Se creó una estructura deportiva muy fuerte. Acuérdate que Cuba fue 3er lugar en Moscú 80 en la Olimpiada de Moscú, y después fue 4º lugar en Barcelona, ¿no? Entonces, pensando no tamanho do país, nadie pensó en que Cuba podía estar dentro de las potencias más grandes del mundo. Então eles investiram bastante nos esportes nessa época. No fue tanto la inversión, sino fue aquella estructura que se creó desde el punto de vista de seguimiento de los talentos deportivos, una estructura donde había un paso a paso a seguir, ¿no? Entonces los atletas iban creciendo dentro de esa pirámide de alto rendimiento, y era muy bien estructurada, teníamos mucho contacto con aquella estructura socialista europea, y eso nos ayudó bastante. E como que isso é estimulado? É na escola? Como que é essa estrutura, mais ou menos? Mira, siempre me preguntan en Cuba cómo funciona, ¿no? El primer entrenador de un atleta en Cuba es el profesor de educación física. El primer entrenador, porque los profesores de educación física en Cuba tienen la misión de detectar talentos, ¿no? Están preparados para eso. Entonces, ¿qué hace el profesor de educación física? Cuando está haciendo la educación física en los colegios, en las escuelas, ellos detectan los talentos y los direccionan hacia los centros de treinamento. Hacia los centros de entrenamiento de esos estados, de esas provincias, ¿no? Y ellos tienen una evaluación profesional por eso. Entonces, muy importante, muy interesante esa. Isso estimula também os professores. Estructura, efectivamente. Ellos tienen al final del curso escolar, cuando le hacen la evaluación del curso, ellos tienen puntuación por atletas promovidos Que legal. A centros de entrenamiento dentro de la provincia. Y eso es muy importante, nosotros nos basamos mucho en eso. Y así funciona. E para você é bem legal, né? estimula todos, né? Es que nosotros tenemos que entender que el mayor universo está dentro de las escuelas. Imagínate cuántas crianzas tienen en las escuelas. Sí. Entonces, si se sabe hacer una buena relación entre la educación física y el deporte de alto rendimiento, siempre vamos a tener el relevo de... Exato, é uma coisa que não para. E isso foi o que se hizo em Cuba, não? Você acha que isso é uma questão de investimentos de dinheiro ou de dar importância
ao esporte? Eu creo que, como es todo, lo económico es la base de todo, Sim. ¿no? Pero yo te digo que más bien es tener como política de Estado el desarrollo deportivo, ¿no? Porque Sí. eso, lamentablemente, acá no existe, ¿no? Pero en Cuba, cuando Fidel Castro, que era el gobernante de esa época, decretó el deporte derecho del pueblo, como derecho del pueblo, ahí se hizo toda esta política de seguimiento, ¿no? Y la juventud tenía muchas opciones, muchas opciones. Entonces ahí se hicieron las escuelas deportivas, se hicieron las universidades para profesores de educación física específica para eso, ¿no? No era una universidad común que estaban todas las carreras, no, era una universidad Só para educação física. solo para educación física. Entonces ahí tú hacías profesor de educación física, licenciatura en cultura física y doctorado en cultura física. Legal. Entonces todo eso es consecuencia todo, ¿no? É uma estrutura bem criada. E você seguiu nisso? Porque aí você começou a dar aula com 18, você chegou aí para essa parte dos estudos ou você foi mais para a prática? Mira, Como é eu que tuve foi? que hacer mi preuniversitario prácticamente fue haciendo la carrera de profesor de educación física. Sí, noveno, terminé noveno, décimo, 11 y 12, fue haciendo la carrera de educación física. Ahí yo terminé con 18, 12 grados y ahí comencé a hacer la licenciatura en cultura física. Yo estuve estudiando de forma continua 10 años, de forma continua, porque primero educación física, profesor, después la licenciatura en cultura física y después tuve que hacer la especialización en LPO, ¿no? Aí, tá, só o LPO depois. Todo eso. Fue bastante continuo eso, ¿no? Legal, então acho que ficou claro por que Cuba tem tantos bons atletas, ou tinha tantos bons atletas, né? Porque deu uma caída, né? El proceso, ¿no? Se cayó todo ese campo socialista que había, todos los países se cambiaron la estructura de ellos y Cuba sufrió mucho económicamente. Y en estos momentos hay muchos atletas cubanos que están fuera del país, que compiten por otros países, porque ya no tienen la misma oportunidad que tenían antes, ¿entiendes? Sim. Entonces, eso también hizo consecuencia en Cuba también, ¿no? Vou te fazer uma pergunta, Luiz, até foge um pouco do que é o nosso objetivo aqui, mas eu tenho muita vontade de perguntar isso. Como era a sua infância em Cuba? Cuba sendo socialista, como era para você? Era bom? Você gostava disso? Mira, yo pienso que fue una infancia bastante feliz, ¿no? Porque yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba, estudiando, haciendo deporte, y yo no me preocupaba por otra cosa que por eso. Yo pienso que la parte más difícil fue que cuando comencé a trabajar, ¿no? Que empecé a ser profesional, Sí. que vi las deficiencias y ahí empezó. Pero la infancia me fue una infancia bastante feliz y me preparó mucho para la vida también, ¿no? Porque yo entré con 9 años en una escuela deportiva que habían aproximadamente 2.000 alumnos de Nossa. todas las disciplinas deportivas. Y eso me preparó mucho para la vida, ¿no? Tuve que defenderme mucho ahí. Fue guerra de titanes eso. Teve briga, teve... De todo, eso era todos los días. Eso era todos los días. Os meninos sempre têm história de briga, né? As Ainda meninas mais não com têm. dois yo meninos. yo no buscaba la briga, ¿no? Sino tenía que Mas se defenderme. ela vinha até você... Tenía que defenderme. Era, é. por ejemplo, en una sala de aula. Era homem e mulher junto ou tinha hombres y separação? mujeres, pero sino que, por ejemplo, nosotros entrábamos a la escuela deportiva domingo 8 de la noche Jura? y salíamos sábado 1 de la tarde. Nossa, que bom pros seus pais, na verdade. Teníamos que dormir ahí, teníamos que alimentarnos ahí, teníamos que entrenar ahí. Era internato Era quase. internado, era un internado. Era un internado que sobrevivencia, ¿no? Nossa Senhora. O que seus pais faziam nessa época? Porque mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Mi padre murió cuando tenía 4 años y yo quedé a cargo de mi hermano, por eso fue que me llevó mucho a la parte de las pesas. Y mi mamá era enfermera intensivista de un hospital, ¿no? Trabalhava que nem uma louca. Había veces que yo no veía a mi mamá en una semana, porque tenía que doblar turno, que esto, que lo otro. Y era difícil, ¿no? E aí você passava praticamente o dia inteiro na escola e treinando? No, yo pasaba la semana completa en la escuela. Como era a comida da escola? É, então, todas as suas refeições eram por lá? Era tudo pela escola? Todo gratuitamente, todo. Lo mío era entrenar y dar resultados. Mientras que yo diera resultados, yo estaba en la escuela. Porque era una escuela deportiva, ¿no? Que ahí llegaban los elegidos dentro de esa ciudad, de esa provincia. Por ejemplo, Sao Paulo, que tenga una escuela deportiva y que elija
los 3.000 que van a estar en la escuela deportiva de todo Sao Paulo. Entendi. Todo mundo tava lá. Tú tienes que defender eso, ¿no? Sí. Y eso se defendía con resultados, con disciplina, con estudio, porque tenías que estudiar para poder continuar ahí, ¿no? Y era difícil, era difícil. Ahí nosotros, la rutina diaria, 5 de la mañana de pie, 5:30 ya estábamos tomando café en la mañana. Tinha que arrumar cama, igual ao Todo, exército? el ejército. Había inspección, como se dice, ¿no? Ahí salía a entrenar, a las 7:30 estaba ya la formación, aula, 12 días terminaba, almorzaba, descansabas 2 horas, tenías que dormir obligatoriamente esas 2 horas. No podía estar dentro de la sala de dormir despierto ni nada. Tinha de eso. que Tenía descansar. dormir. De ahí salías, volvías a entrenar, 5:30 de la tarde, 6 terminabas, 7 estabas comiendo, 8 estabas de nuevo en el aula, haciendo todos los deberes hasta las 10. 10 tocaba la campana, como decíamos nosotros, a dormir nuevamente hasta las 5 de la mañana. E aí dormia que horas? 10 da 10. noite. 10. Eso era. Eu gosto muito. Eu ia sabe? gostar. Eu isso ia é gostar. Pode ter gente que esteja nos assistindo que Era não estaria gostando, Era mas un régimen prácticamente militar, ¿no? Sim, Era prácticamente sim. militar, había que obedecer. Tinha que usar cabelo raspadinho? Había que pelarse, todo. Había que peluquearse, como dicen ustedes, ¿no? putz, mas eu gosto. Eu me vejo assim gostando tu te disso, levantava sabe? por O que te manhã. conquistou foi a soneca obrigatória, né? Não, Essa hora se você falou, sono puta, obrigatório é porque ninguém é- ia brigar com você, você ia Não, direto. eu ia dormir facilmente, porque a Yo minha hice vida toda é mi vida assim. así. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yo cuando no tengo esas 2 horitas en el día para poder descansar un poco, Você acostumou a 5 de la ter... tarde yo estoy muerto. É. 5 de la tarde ya yo no Infelizmente eu não E tô até tendo agora, hoje, mas eu você- vou voltar. Acorda cedo até hoje? No, yo 4:30 de la mañana estoy de pie. Yo llego 4:30, você falou? Yo llego al box 5:05. Nossa. criou hábito, né? 5:20 tengo aula a veces. 5:20 tem aula? Sí. Você dá aula pra... Puta merda, mas Quem que quer treina essa treina hora, 5:20 caceta? da manhã? Meninas, ¿no? Meninos no. Son meninas las que entrenan. Meninos son un poquito francos para eso. Você acha as mulheres mais disciplinadas que os Mucho homens? más, mucho más. Un menino que come mucha batata dulce con franguito pasado por agua. No, mentira. Un menino fuerte también. E você treina mais homens ou mulheres? Como é que tá hoje em dia? Ah, yo tengo hombres, tengo mujeres. Porque eu vi también. bastante foto de menina no Sí. seu Instagram. Ah, lamentablemente hoy estábamos en el box, todas las meninas lo que había ahí. Las meninas entrenan bastante. Pero no, tengo algunos atletas hombres también que entrenan conmigo, sí. E como que chegou o Fernando Reis na sua mão? Conta essa história. Mas calma, mas vamos. Depois dos 18 Suando muito, você Tô tá suando, também, tô. caceta. Depois dos 18 anos que Será você tá ligado virou. ao ar mesmo? Caceta. Que você virou coach, que você virou técnico de LPO, como que você veio parar no Brasil? É verdade, Conta tem tudo que ter isso o aí, pra Brasil Depois a gente ainda. chegar no Fernando, né? É. Ah, bueno, yo efectivamente, yo vine por Fernando acá a este país, ¿no? Você veio pelo Fernando. Ah, então não foi tão ruim a Não, pergunta. foi boa. Yo comencé a trabajar en Brasil en el 2011. Não, mas peraí, por que você decidiu sair de Cuba? No, yo salí de Cuba, ¿Por qué que se salió de yo Cuba? salí a trabajar por una misión, ¿no? De contrato de trabajo de Cuba. Yo comencé a trabajar en Ecuador. Tá bom, era isso que eu queria Yo saber. comencé a trabajar en Ecuador en el año 92. Por isso que você tem filho lá. En el año 92. Yo salí de Ecuador en el año 2008. Así que yo trabajé todo ese tiempo en Ecuador y ahí tuve la primera campeona mundial que yo tuve. Ah, tá bom. Você trabalhou de 98 até 2002, você falou? De 92 hasta Ah, 2008. de 92 até 2008. E fez um... Quem que é? Alexandra Escobar fue la primera campeona mundial que yo tuve en Ecuador. Ahí yo tuve algunos medallistas mundiales también, Ricardo Flores, Silvia Casar, atletas que entrenaban conmigo. Tuve muchos atletas que fueron medallistas internacionales, Guadamú, muchos atletas que pasaron por mis manos que medallaron a nivel internacional, ya sea sudamericano, panamericano, a nivel mundial. De ahí de Ecuador yo salí en el 2008 para Chile. Entonces cuando yo salí para Chile, ahí yo tuve el acercamiento de Fernando, ¿no? El padre de Fernando me ligó, que Fernando quería entrenar conmigo y demás. Como que ele te Porque yo achou? conocí a Fernando cuando yo vine a hacer la base de entrenamiento de los Juegos Panamericanos del 2007, de Río, Sim. que fueron en Río. Yo hice una base de entrenamiento con Edmilson Danta, que en aquel tiempo era entrenador del Club Piñero, y él nos convidó. Entonces yo estuve ahí en el Club Piñero O 40 Fernando Reis também era do Pinheiros já? Era de Piñero. Yo tuve 46 días en Piñero entrenando los atletas míos que iban a los Juegos Panamericanos.
Entendi. E aí ele gostou e te ligou. Entonces ahí tuvieron mucho contacto conmigo y en el 2009 ya cuando yo estaba en Chile ellos me ligaron que querían trabajar conmigo y yo les di la posibilidad de trabajar y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Cara, então foi o Fernando que fez você vir pro Brasil. Efectivamente. A través E aí de él eles, fue que yo eles vine conseguiram te colocar no clube, é acá. isso? Yo vine contratado por el club Piñero. Ele já tinha ganhado alguns títulos de expressão para ter essa... No, Nacionais, talvez, né? él era atleta del club desde nacimiento, ¿no? Ele era novinho, né? Él se hizo dentro del club se hizo. Ahí él ganó algunos títulos con Eddie Milson a nivel sub-17, a nivel juvenil. Y de ahí ya él decidió contratar un entrenador con más bagaje, con más experiencia, ¿no? Ya Eddie Milson no estaba en el club, había salido del club. Entonces ahí yo vine para el club por contrato de trabajo. Fue así que yo comencé a trabajar acá. Ele era novo, então. Cuando empezó a trabajar conmigo él tenía 19 años, ¿no? 2009. Ahí trabajó hasta casi 10 años, hasta 2019 más o menos. E como foi? Como foi você vir trabalhar no Brasil? Foi bom para você? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando estaba fuera de Brasil pensé que Brasil tenía una estructura deportiva mucho mejor. Es decir, desde el punto de vista de organización, cuando hablamos de estructura metodológica, de procesos de entrenamiento, yo pensé que era mucho más avanzado, ¿no? Você pensou que aqui fosse mais avançado? Eu acho que você pegou o início, né, da coisa toda aqui. Devia ser bem engatinhando ainda, não? Yo pasé mucho trabajo al principio, ¿no? Después que me fui adaptando, ahí ya comprendo lo que pasa, ¿no? Pero fue duro porque yo salí de Chile, que Chile tenía una estructura bastante buena. Tiene leyes que son a favor del deportista para que el deportista pueda hacer sus procesos de entrenamiento. Cuando llegué aquí eso no existía, ¿no? Fue difícil, fue muy difícil poder iniciar esse processo de trabalho acá. Sim. Hasta o dia de hoje você está sentindo, não? Bastante. Sim. Putz, então o Brasil ainda você, naquela época e agora ainda é muito atrás desses outros países em termos de incentivo de atletas, né? Eu penso que sim. Eu penso que sim. A estrutura mesma de deporte, a estrutura mesma de objetivo é um pouco mais... Acho que ele via de fora, né? Bom... Ele pensava que era um pouco melhor, né? Quando eu estava em Chile, que me propusieron venir acá, eu dije, bueno, Brasil vai ser país olímpico, vou ter toda a estrutura para poder trabalhar. Eu dije, no, seria para mim profissionalmente muito bueno trabalhar em um país que vai ser olímpico, não? Sim. Pero lamentablemente não foi muito então, minha pergunta é se é por conta da modalidade específica que você está falando só do levantamento de pesos ou você acha que é uma coisa mais geral? General, eu penso que a nível general havia um pouco de desorganização todavía. Havia um pouco de desorganização. Porque é uma modalidade com menos visibilidade aqui no Brasil, né? Agora menos. Está aumentando, né? Mas antes não tinha visibilidade nenhuma. Acho que eu não conheço nenhum atleta antes do Fernando Reis. Sim. De levantamento de peso olímpico brasileiro. Haviam atletas, não? Então, mas aqui pra gente não chegava, né? O mesmo Edmilson Danta é o atleta que mais medalhas tinha internacional aqui. Então, mas eu só conheço ele como treinador. Com coach. Foi atleta de muito renombre aqui. A nível internacional se conhecia praticamente o levantamento de peso por Edmilson Danta, não? Sim. Nós conhecíamos ao Brasil por Edmilson. Ele competia muito, não? Entonces ahí fue que yo empecé a tener contacto con Brasil. ¿Y você gosta de estar aquí agora? Yo gosto de Brasil mucho, ¿no? Yo gosto de Brasil mucho, hay mucho material humano, sino que hay que sentarse a hablar muchas cosas técnicas, ¿no? Porque está un poquito desorientado, ¿no? Sim, bastante. Hoje em dia você está atuando aonde? Você está só no Pinheiros? Eu não estou já em Pinheiros. Não está mais? Estou com mi box, que tengo un box aquí en la Brigada Luis Antonio. É seu cross? Mío y de un aluno. Você tem um box de crossfit? Sí. Como chama? Punto Cero. Precisamos ir lá. Precisamos. Vaya, están invitados. Y estoy en el Centro Olímpico también. Estoy trabajando con el Centro Olímpico de la Prefectura. Estamos comenzando un proyecto con crianzas bastante bueno. Ya tenemos algunas crianças que están siendo convocadas a selecciones nacionales. Putz, que legal isso, hein? E vai bem. Estamos crescendo, não? Estamos crescendo. Você acha que existe um preconceito com a modalidade pensando em crianças? Mira, al principio existía un poco, ¿no? Pero como se ha ido abriendo, la gente ha ido conociendo, eso ya ha ido quedando atrás. Ha ido quedando atrás un poco y se está acercando bastante crianza
Nosotros el sábado tuvimos una penera con 17 crianzas el sábado. Y así vamos creciendo, ¿no? Sí. Vamos creciendo. Pero antes, cuando yo llegué, había mucho preconcepto, no solo con crianza. Había mucho preconcepto de hacer levantamiento de peso. Sí. Porque tenían un concepto muy equivocado del levantamiento de peso. Y eso se ha ido aclarando a través de los cursos, de las clínicas, de esto se ha ido aclarando un poco y la gente está aceptando mucho el levantamiento de peso. Mucho.